Cuando colapsé en el trabajo, los médicos llamaron a mis padres. No vinieron. 3 días después, todavía conectada a las máquinas, abrí el móvil y vi lo que habían estado haciendo. En su lugar, la cara sonriente de mi hermana etiquetándome en una foto, día en familia sin el drama. El pie de foto me quemó más que la vía del suero en el brazo. No escribí. No lloré. Solo miré cómo subían los likes, preguntándome cuándo la familia había dejado de significar amor para convertirse en puro teatro. 4 días después aparecieron 74 llamadas perdidas y un mensaje de mi padre: «Te necesitamos». Ahí fue cuando todo cambió, aunque no como ellos esperaban. Yo antes creía que el agotamiento era simplemente parte de ser responsable. En GreenTech los plazos eran ajustados, los proyectos infinitos, y de alguna manera siempre era yo la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que las cosas sucedieran. Mis compañeros decían que tenía una disciplina que les daba miedo. No sabían que no era ambición, era supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo por mí. Era por la gente que esperaba en casa a que la rescataran otra vez. Mi padre, Robert, llevaba sin trabajar desde la crisis inmobiliaria. Él lo llamaba temporal, pero 7 años ya parecían definitivos. Mi madre, Elena, decía que solo necesitaba tiempo, pero lo que de verdad necesitaba era la nómina de otra persona. La mía. Mi hermana Marisa, la influencer de la familia, siempre estaba lanzando algo nuevo, una marca de bienestar, un podcast, una línea de velas. Cada proyecto fracasaba más rápido que el anterior. Mi apoyo solía llegar en transferencias rápidas etiquetadas como «ayuda» o «solo este mes». Y Peyton, la pequeña, aún en la escuela de diseño, le gustaba hacer de mediadora. Nunca discutía. Solo pedía prestado en silencio y olvidaba con mucho ruido. Desde fuera parecíamos perfectos. Familia sonriente en las fotos navideñas, todos con jerseys a juego y risas falsas. En redes, Marisa nos llamaba «Los Miller», la prueba de que el amor lo es todo. Lo publicó justo después de que yo pagara el seguro del coche de mamá y cubriera el recargo de la hipoteca. El amor, al parecer, tenía saldo pendiente. El abuelo Joe fue el único que siempre lo vio claro. Había sido contable en un bufete durante 40 años y leía a las personas como si fueran hojas de cálculo. El amor no se puede auditar, me dijo una vez, pero te das cuenta cuando las cuentas dejan de cuadrar. Me advirtió con suavidad que mis padres habían empezado a verme como el plan B. Yo no quería creerle. Me habían educado para pensar que la lealtad lo arreglaba todo. Así que seguía arreglando. Pagaba lo que no debía, sonreía cuando no debía. La verdad es que tenía miedo de parar. Miedo de que si algún día decía que no, por fin me enseñaran cuánto valía de verdad su amor. La noche antes de colapsar todavía estaba en la oficina a las 10, mirando planos a los que ni siquiera podía prestar atención. Llevaba semanas con el pecho apretado, la vista borrosa en los bordes. Pensé que era estrés. No lo era. Pero incluso entonces, mientras recogía el portátil, me llegó un mensaje de Marisa. ¿Me cubres el alquiler? Te prometo que te lo devuelvo el mes que viene. Borré la respuesta, la volví a escribir, la volví a borrar. Claro. Ese fue el último mensaje que envié antes de que el suelo subiera a encontrarme. Las luces del hospital eran demasiado blancas, demasiado limpias, como si quisieran borrar lo que había pasado. Cuando abrí los ojos todo estaba borroso, las baldosas del techo, las vías, la enfermera preguntándome si sabía dónde estaba. No contesté enseguida. Todavía intentaba recordar qué día era. El móvil estaba muerto. Me dolía el pecho. El monitor a mi lado pitaba suavemente, marcando el ritmo de algo frágil dentro de mí. Cuando por fin llegó un médico, su voz era tranquila pero distante. Evento cardíaco. Tuviste suerte de que tu compañero actuara rápido. Suerte. Esa palabra escoció. Porque la suerte no debería ser lo que me mantuvo con vida. Debería haber sido el amor. Me contaron que habían llamado a mis contactos de emergencia, mis padres, pero nadie contestó. Dejamos varios mensajes, añadió la enfermera con cuidado, como si temiera que la verdad doliera más que la aguja del suero. Pasaron las horas. Ni llamadas, ni visitas, nada. Vi cómo la luz del sol se arrastraba por la pared hasta desaparecer. Al tercer día, la enfermera trajo mi móvil cargado.
No debería haberlo abierto, pero lo hice. Lo primero que vi no fue una llamada perdida ni un mensaje. Fue una notificación. Ha sido etiquetada en una publicación. Con los dedos temblando, la abrí. La foto se cargó despacio. Sol, agua del lago. Mi familia sonriendo alrededor de una mesa de picnic. Mamá con sus huevos rellenos. Papá con una cerveza en la mano. Peyton haciendo signos de paz junto a Marisa, cuyo pie de foto brillaba bajo sus caras perfectas. Día en familia sin el drama. Por un momento dejé de respirar. El pitido del monitor se aceleró, acompasando mi pulso. La ironía era casi poética. Me habían borrado mientras fingían celebrar la familia. Hice zoom en sus caras, sonrientes, relajadas, despreocupadas. Nadie parecía culpable. Nadie parecía echarme de menos. Pasó una enfermera y me preguntó si necesitaba algo. Dije, no, creo que ya he tenido suficiente. No comenté, no llamé, ni siquiera escribí. Solo miré hasta que la pantalla se apagó y mi reflejo me devolvió la mirada, pálida, cansada, pero de repente serena. Esa serenidad que no viene de la paz. Así que, dijo mirando el monitor, al final te rompieron, ¿eh? Sonray Apnaz. Eso parece. No pidió detalles. Ya lo sabía. Esa era su forma de ser. Comprensión silenciosa, quirúrgica. Se quedó todo el día, hablando con la enfermera, asegurándose de que el seguro cubriera lo que debía. Cuando la administrativa mencionó unos saldos pendientes, ni se inmutó. Sacó su tablet y empezó a teclear. ¿Qué haces?, le pregunté. Hacer inventario, dijo. Antes de empezar a cortar cables, hay que saber a dónde van. Revisamos todo, mis cuentas corrientes, las transferencias automáticas, los pagos del seguro del coche, las tarjetas compartidas. Se me revolvió el estómago según crecía la lista. Cada semana salía dinero de mi cuenta como una hemorragia lenta. El préstamo de Marisa, el alquiler de Peyton, el coche de mamá, incluso una factura de luz a mi nombre de una casa en la que no vivía desde la universidad. ¿Cómo dejé que pasara esto?, susurré. Tú creías que era amor, dijo simplemente. Ellos creían que era obligación. Matemáticas distintas. Esa noche, mientras las máquinas zumbaban y el hospital se quedaba en silencio, el abuelo Joe me enseñó a desconectarlos uno por uno. No por rencor, sino por autoconservación. Hizo una hoja de cálculo, anotó cada pago recurrente y me la entregó como un mapa para salir del infierno. Mañana, dijo, empezamos por el banco. No dormí mucho. No dejaba de ver aquella foto, sus sonrisas, la luz del sol, y de oír el leve pitido del monitor como una cuenta atrás. A la mañana siguiente llamé al banco desde el hospital. La empleada reconoció mi voz. Llevaba años siendo la fiable. Al mediodía las transferencias automáticas habían desaparecido. Cuenta de Marisa cancelada. Ingreso de alquiler de Peyton parado. Seguro de mamá eliminado. Cada clic era como volver a respirar. Al caer la tarde empezó el bombardeo. Primer mensaje de mamá. Acabamos de enterarnos de lo que pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Luego Peyton. ¿Podemos hablar? Todo es un malentendido. Los ignore todos. El abuelo Joe estaba a mi lado leyendo el periódico, fingiendo que no miraba. ¿Ya te sientes culpable?, preguntó al fin. Sí, admití. Un poco. Eso se pasa, dijo doblando el periódico. La culpa es el impuesto que pagan las buenas personas antes de ser libres. Al día siguiente salí del hospital. El abuelo Joe me llevó a casa. Mi piso me pareció más pequeño de lo que recordaba, como si las paredes se escucharan. Silencié el móvil, lo desenchufé y me quedé mirando por la ventana mucho rato. Entonces vibró. Otro mensaje de papá. Esto es serio. Llámame ahora. Todo se está derrumbando. Casi me dio pena. Casi. Habían confundido mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era el sonido de mi recuperando el control. 2 días después estaba en casa del abuelo Joe en Portland, una casita de una planta que olía ligeramente a café y madera antigua. Había despejado la mesa del comedor y extendido carpetas como un general preparando la guerra. La luz de la tarde se inclinaba sobre montones de papeles, historiales de pagos, extractos bancarios, cartas del seguro,
mis huellas financieras de años de complicidad silenciosa. Toda historia deja un rastro en papel, dijo. La tuya simplemente está en dólares. No se equivocaba. Cuando terminamos, el panorama estaba claro. Yo no solo les había ayudado. Había financiado la ilusión de su estabilidad. Sin mi dinero, todo lo que habían construido, la imagen, la comodidad, el control, se derrumbaría. Y se derrumbó. Las llamadas se duplicaron. Mi buzón de voz se llenó con la voz cuidadosa de mi madre, dulce en la superficie, afilada por debajo. Ava, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Luego más bajo, casi un susurro. Tu padre está preocupado otra vez por la hipoteca. Preocupado, no arrepentido. Después llegaron los mensajes de Marisa, capturas de su cuenta vacía, emojis llorando teatralmente, y uno que decía, si no arreglas esto, lo pierdo todo. Lo miré mucho rato antes de contestar con una sola palabra. Bien. Luego vino el intento de Peyton. Yo no soy como ellos, escribió. Por favor, no me castigues por sus errores. Casi me reí. Había dicho exactamente lo mismo cuando le avalé el alquiler el año pasado. El abuelo Joe me observaba desplazarme por la pantalla, con la comisura de la boca temblando como si ya hubiera visto esta película. No te llaman porque les importes, dijo. Te llaman porque están acorralados. Volvió a tener razón. A la mañana siguiente había un coche parado frente al edificio. Robert Miller, mi padre, sentado al volante, mirando hacia mi ventana. No escribió. No subió. Solo esperaba, como un cobrador de deudas esperando una confesión. No bajé. Esa tarde llegó otro mensaje. Estás a punto de destruir todo lo que construimos. Espero que entiendas el daño que estás causando. Todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta solo para saborear lo absurdo. Se lo enseñé al abuelo Joe. Solo asintió. Esa frase dice más de lo que él pretendía. Y entonces llegó el video. Marisa lo subió esa noche. Un recorrido lento y emotivo por la casa de nuestra infancia, ya vacía. La cámara pasaba por paredes desnudas y cajas dispersas, su voz temblorosa. Se lo llevaron todo, dijo. ¿Y adivinen quién se lo permitió? El video cortaba a una foto mía sonriendo, recortada de una Navidad familiar de años atrás. El pie. A veces la sangre no significa familia. Los comentarios explotaron. Compasión, lástima, juicios. Influencers low repost even. Mi bandeja se llenó de desconocidos llamándome desagradecida. El abuelo Joe lo vio todo en silencio. Luego se levantó, sacó el móvil del bolsillo e hizo 3 llamadas. En 48 horas teníamos todos los documentos, papeles de la hipoteca, impagos, recargos. Habían usado el valor de la casa para pagar las tarjetas de Marisa y el negocio de Peyton, un estudio de velas artesanas que nunca abrió. Ni siquiera tuve que exponerlos. Las cuentas lo hicieron por mí. Aún así, presenté la denuncia por fraude. El abuelo Joe y su abogado, el señor Klene, ayudaron a preparar una orden. No salí. Más tarde apareció el abuelo Joe con un sobremanila grueso. Han hecho una estupidez, dijo. Dentro había correos impresos entre mis padres y un pequeño bufete. Lo leí una vez, luego otra. Estaban estudiando la tutela legal sobre mí. Leí el asunto en voz alta. Petición de urgencia de tutela temporal. El abuelo Joe suspiró. Ya lo intentaron con tu tío hace años. Tampoco funcionó entonces. Pero esta vez podría haberlo logrado, si yo no hubiera puesto ya todo a nombre del fideicomiso que él creó. Si mi médico no hubiera escrito informe certificando mi capacidad. Si el Departamento de Recursos Humanos no hubiera enviado confirmación de que estaba de baja médica, no despedida. Cuando ellos presentaron, nuestros papeles preventivos ya estaban en el juzgado. Su petición murió al llegar. Aún así, no pararon. Marisa volvió a publicar, esta vez llorando. El rímel le corría por las mejillas mientras hablaba a la cámara. La enfermedad mental no siempre tiene la pinta que crees, dijo. A veces las personas que quieres te apartan. Solo intentamos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios de apoyo. Almohadilla resoporaba empezó a ser tendencia.
Pero las redes tienen memoria corta y mecha más corta todavía. Alguien encontró su antiguo post del Día en Familia sin el drama, y lo cosió junto al video llorando. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando estaba en el hospital?, decía el pie. La marea cambió de la noche a la mañana. Salieron capturas, los acuerdos de marca de Marisa, sus posts patrocinados durante la semana que yo estuve hospitalizada. Sus tweets burlándose de hermanos tóxicos. La página de Etsy de Peyton fue bombardeada con comentarios. Los clientes del broker de mi padre se retiraron. Hasta el Facebook de mi madre se llenó de desconocidos exigiendo respuestas. Para el viernes, el imperio online de la familia se había derrumbado más rápido que sus finanzas. El abuelo Joe me pasó su taza de café. No has tenido que mover un dedo, dijo. La verdad se encargó sola. Esa noche llegó un único mensaje de mi madre. Por favor, ¿podemos hablar? Lo miré mucho rato, el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y dejé el móvil boca abajo. Al otro lado de la habitación, el abuelo Joe leía. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije bajito. Solo he terminado. Pero ellos no. A la mañana siguiente un mensajero trajo otro sobre. Este no era del abogado. Era de mi padre en persona. Un testamento escrito a mano. Lo había reescrito la semana después de que fallara la tutela. Con letra temblorosa ponía: en caso de mi fallecimiento, todos los bienes irán a los miembros de la familia que mantengan la unidad. Ava queda desheredada hasta que se reconcilie. No pude evitar reírme. Era la misma manipulación, solo envuelta en tinta formal. Se lo enseñé al abuelo Joe. ¿Todavía creen que quiero algo? Sonrió levemente. No están acostumbrados a que alguien se vaya antes de quedarse con el dinero. Esa tarde redacté mi respuesta final, no por mensaje, no en redes, sino a través de mi abogado. Fue breve, precisa y definitiva. Renuncio a cualquier derecho sobre la herencia y solicito orden de no contacto permanente. La firmé, la cerré y se la entregué al abuelo Joe. Preséntala el lunes, dije. Asintió. ¿Y ahora qué vas a hacer? Miré hacia la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a escampar. Creo que voy a descansar, dije. En algún sitio más tranquilo. Por primera vez en años, lo decía en serio. 2 semanas después la lluvia cesó del todo. El abuelo Joe y yo empaquetamos lo poco que me importaba conservar, una maleta, el portátil y unas pocas fotos que todavía se sentían mías, y condujimos hacia el este, rumbo a Colorado. Dijo que quería volver a ver las montañas antes del invierno. No discutai. Solo miré cómo la carretera se difuminaba. Kilómetro tras kilómetro, el mundo por fin en silencio. La cabaña que alquilamos estaba junto a una ladera llena de pinos. Sin ruido, sin tráfico, sin familia. Solo silencio, limpio y honesto. Ahora trabajo en remoto para Green Tech. Menos horas. Cero presión. Mis días empiezan con café solo y terminan con el viento arañando el tejado. A veces todavía llegan mensajes. Una prima preguntando qué pasó realmente. Un desconocido diciendo que leyó los posts. No contesto. No hace falta. Que crean la versión que más les convenga. Mi verdad ya no necesita testigos. El abuelo Joe se sienta junto a la ventana, periódico en mano, fingiendo que no me ve respirar más tranquila. Lo conseguiste, dijo una mañana. Rompiste el ciclo. Sonreí. Solo me costó todo. Soltó una risita suave. Eso es precio de ganga. Y tenía razón. Porque lo que gané vale más que todas las disculpas, todas las herencias, todas las fotos familiares forzadas juntas. Por primera vez en mi vida no soy la proveedora, la que arregla, ni la hija que le debe algo a todo el mundo. Solo soy Ava, viva, sin dueño, y por fin libre. Antes pensaba que el silencio era derrota, que irse era rendirse. Pero ahora sé que el silencio puede ser una elección, una frontera, una clase de paz que no necesita permiso de nadie. Mi familia todavía intenta contactar a través de terceros, probando si rompo el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan capítulos nuevos. Solo necesitan terminar. Si alguna vez te han llamado egoísta por ponerte a ti primero, espero que esto te recuerde que elegir la paz no es traición. Es supervivencia.
Ellos pueden quedarse con sus publicaciones.